funcional en SHAF me han puesto el nombre de meta. Y este código genera, ¿no? Si nosotros modificáramos el presupuesto incluyendo una nueva actividad o incluyendo un nuevo proyecto, sería 0015. Mientras que la meta, esta meta de la que yo les hablo, siempre es 0, 0, 0, 1. Y la mayor parte de los casos es 0, 0, 1. Y a veces una misma actividad puede tener 2 metas, 3 metas. Entonces, para que no parezca muy complicado, yo les recordaba de la carretera a La Paz, a Bolivia, a la frontera con Bolivia, ¿no? El proyecto, la obra es construcción de la carretera de Tacna a la frontera con Bolivia. Entonces, esa es la obra, el proyecto. La secuencia funcional, digamos, la secuencia funcional. No sé qué meta será, pero qué secuencia funcional será lo que está ejecutando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No está ejecutando el gobierno regional, directamente lo está ejecutando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, ellos cómo lo tendrán registrado, no lo sé. Pero esa es la secuencia funcional, con su cadena programática y su monto total. Pero esa cadena funcional tiene su meta. ¿Y qué es la meta, por ejemplo? Yo les decía, esa carretera lo están construyendo en varios frentes. Hay una meta, por ejemplo, que es parte de Palca hasta la misma cordillera. Esa es una meta. Y hay otra meta que parte desde la cordillera, desde la, no sé, no me acuerdo de tu nombre, que va hasta la frontera con Bolivia. Tiene 2 metas. ¿Qué significa? Que están ejecutando en 2 frentes. El frente o el tramo que va de Palca hasta la cordillera, y la otra meta es que va de la cordillera hasta la frontera con Bolivia. Tiene 2 metas. Es una sola secuencia funcional, una sola cadena programática, una sola obra, pero con 2 metas. Fíjese eso, ¿no? Que expresa una parte de un proyecto, de una actividad. ¿Qué quieres lograr? Y, por ejemplo, esa meta tiene su, ¿qué cosa? ¿Cuál será la meta, por ejemplo, la unidad de medida de esa meta que va, por ejemplo, de Palca hasta la cordillera? ¿Cuál será la unidad de medida? ¿Ah? No. Kilómetro. ¿Cierto? Las carreteras se miden por kilómetro. La unidad de medida será kilómetro. Y la cantidad, no sé cuánto será, pues no sé, 100 kilómetros será, pues 100. ¿Ve? Entonces esa es la meta. Pero esa es la meta para cuando estamos presupuestando en el módulo de presupuesto, ¿no es cierto? Pero para fines prácticos, el SHAF a toda esta cadena le conoce como meta. Esta es la secuencia funcional. Entonces, espero no estar enredando, pero funciona así. Esta es la secuencia funcional 0014, secuencia funcional, pero para fines prácticos el SHAF lo conoce como meta. Entonces esas cositas vamos a preguntar, ¿no? Eso lo haremos el día martes, ¿ya? Y martes, entonces, como les decía, vamos a terminar de hacer un gasto más, vamos a ejecutar en esta meta. Y vamos al oral, y la siguiente clase, el día jueves, como hoy, ya nos vamos a dedicar a cerrar, ya, hacer el cierre. Hemos hecho solamente, hemos mayorizado nada más, no hemos hecho cierre definitivo. Vamos a cerrar definitivamente enero, febrero, marzo, y vamos a elaborar los estados financieros a septiembre. No podemos hacer hasta diciembre, ¿no? Porque todavía falta un montón. Estamos recién en noviembre, entonces hasta septiembre vamos a obtener los estados financieros. Muy bien, y ahora, jóvenes, vamos a, por favor, encuentren ustedes los viáticos, por favor. Tendrás que retroceder.